¿Qué pasará si muere el Papa Francisco? Hoy analizaremos el incierto futuro de la Iglesia tras el eventual fallecimiento del Papa Francisco. ¿Liberales o conservadores? ¿Hacia dónde se inclinará el Vaticano? El papado de Francisco I ha sido uno de los más controvertidos en la historia reciente de la Iglesia, con muchas decisiones cuestionadas. Si te interesa conocer lo que realmente ocurre en el Vaticano, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. La pugna en el Vaticano, conservadores versus progresistas. La división interna en el Vaticano entre conservadores y progresistas es un fenómeno que ha marcado la Iglesia Católica desde hace décadas. Esta tensión se ha hecho más visible en los últimos años debido a las reformas impulsadas por el Papa Francisco. Los sectores conservadores dentro del Vaticano defienden una interpretación más tradicional de la doctrina católica basada en la continuidad y la fidelidad a las Sagradas Escrituras y el pasado. Se oponen a cambios significativos en temas como la moral sexual, oposición al matrimonio homosexual, el aborto y el uso de anticonceptivos, la ordenación de mujeres como sacerdotisas, la comunión para los divorciados vueltos a casar, reformas en la liturgia, mantienen el latín en la misa y una forma más solemne del rito. Postura firme frente a temas como la inmigración y el diálogo con otras religiones. Entre los líderes más destacados de este sector se destacan figuras como el cardenal Raymond Burke, el cardenal Gerard Müller y, en el pasado, el Papa Benedicto XVI, quien representaba una visión más teológica y doctrinalmente estricta. En contraposición están los sectores progresistas que buscan una iglesia más abierta y adaptada a las nuevas formas de pensar del mundo actual. Sus principales líneas de acción incluyen mayor apertura hacia la comunidad LGBTQI, reformas en la estructura eclesiástica, permitiendo más participación de laicos y mujeres, flexibilidad en la moral sexual y la pastoral familiar, compromiso con el medio ambiente y la justicia social, un enfoque más pastoral y menos dogmático en temas doctrinales. Francisco I ha sido el principal referente de esta corriente, promoviendo un enfoque más pastoral y menos doctrinal. Su exhortación a Amoris Laetitia abrió la posibilidad de que los divorciados vueltos a casar reciban la comunión, lo que generó un fuerte rechazo entre los conservadores. La tensión entre ambas corrientes ha llevado a enfrentamientos públicos dentro del Vaticano. Algunos cardenales y obispos conservadores han criticado duramente al Papa Francisco e incluso se han organizado para resistir sus reformas. Sin embargo, Francisco ha continuado promoviendo una visión más inclusiva y menos doctrinal de la Iglesia. Este conflicto interno seguirá marcando el futuro de la Iglesia Católica, con un debate constante entre la fidelidad a la tradición y la adaptación a los tiempos modernos. En el lado liberal se encuentran los cardenales como Pietro Parolin y Blase Cupich. En los últimos años, la Iglesia Católica ha sido escenario de intensos debates entre sectores liberales y conservadores, especialmente en torno al Sínodo de la Sinodalidad y las restricciones a la misa en latín. Sínodo de la Sinodalidad, convocado por el Papa Francisco, busca promover una Iglesia más participativa y dialogante. Sin embargo, este enfoque ha generado tensiones internas. Por ejemplo, durante las sesiones sinodales, algunos cardenales conservadores expresaron su preocupación por posibles cambios doctrinales, mientras que los sectores más progresistas abogaban por reformas significativas. Restricciones a la misa en latín. En julio de 2021, el Papa Francisco emitió el motu proprio Traditionis Custodes, restringiendo el uso de la misa tridentina o misa en latín. Esta decisión revirtió las disposiciones más permisivas establecidas por el Papa Benedicto XVI en 2007 con su Morum Pontificum. La medida fue recibida con críticas por parte de sectores conservadores. El cardenal estadounidense Raymond Burke, conocido por su postura tradicionalista, cuestionó la necesidad y justificación de estas restricciones, argumentando que la misa tridentina es una forma viva del rito romano. Estas controversias reflejan las dinámicas internas de la Iglesia Católica, donde coexisten diversas sensibilidades teológicas y pastorales. Esta pugna afectará la elección de un nuevo papa. La pugna interna en el Vaticano entre cardenales conservadores y liberales influirá significativamente en el próximo cónclave para elegir al sucesor del Papa Francisco. Estas divisiones reflejan diferentes visiones sobre la dirección futura de la Iglesia Católica y podrían prolongar las deliberaciones para alcanzar un consenso. Pero ¿cuáles son los aspectos de interés que más separan y radicalizan las posiciones dentro de la Iglesia Católica? 1. Debate sobre la comunión a divorciados vueltos a casar. La propuesta del Papa Francisco de permitir la comunión a católicos divorciados y vueltos a casar civilmente generó resistencia entre los sectores conservadores. El cardenal alemán Gerhard Ludwig Müller, ex prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, expresó su oposición a esta iniciativa,
argumentando la necesidad de mantener la doctrina tradicional sobre la indisolubilidad del matrimonio. 2. Sínodo sobre la Amazonía. Durante este sínodo se discutieron temas como la ordenación de hombres casados y el papel de las mujeres en la Iglesia. Estas propuestas fueron vistas por los conservadores como una amenaza a la tradición eclesiástica, mientras que los liberales las consideraron pasos necesarios para adaptar la Iglesia a las realidades contemporáneas. 3. Carta de los 13 cardenales. En 2015, 13 cardenales enviaron una carta al Papa Francisco expresando su preocupación por la metodología del Sínodo de la Familia, sugiriendo que podría estar dirigida a lograr resultados predeterminados en temas polémicos. Esta acción evidenció la desconfianza y las tensiones entre diferentes facciones dentro del Vaticano. Estas divisiones internas podrían hacer que el próximo cónclave sea más prolongado e impredecible, ya que cada facción buscará elegir a un papa que represente su visión para el futuro de la Iglesia. La elección del nuevo pontífice dependerá de la capacidad de los cardenales para encontrar un candidato de consenso que pueda unir a la Iglesia en medio de estas diferencias. Las fuerzas oscuras dentro del Vaticano. La dinámica interna del Vaticano está influenciada por diversos grupos y corrientes que buscan orientar el rumbo de la Iglesia católica. A continuación, se presenta un resumen de algunos de estos grupos y su impacto en el papado de Francisco y masonería eclesiástica. La relación entre la Iglesia católica y la masonería ha sido históricamente tensa. La Iglesia ha reiterado en múltiples ocasiones la incompatibilidad entre la fe católica y la pertenencia a logias masónicas. En noviembre de 2023, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe reafirmó esta postura, prohibiendo a los fieles unirse a la masonería debido a las diferencias doctrinales fundamentales. Agenda globalista y su influencia en la Iglesia. Algunos sectores dentro y fuera de la Iglesia perciben una inclinación hacia una agenda globalista en ciertas iniciativas del Vaticano. Estas percepciones se basan en la participación activa del Papa Francisco en debates sobre temas globales como el cambio climático, la migración y la justicia social. Escándalos financieros y de corrupción en el Banco Vaticano. El Vaticano ha enfrentado varios escándalos financieros en los últimos años. Uno de los casos más notorios involucró al cardenal Angelo Becciu, quien fue condenado en diciembre de 2023 a 5 años y medio de prisión por malversación y estafa. Becciu desvió fondos destinados a obras de caridad hacia inversiones especulativas y beneficios personales, causando pérdidas significativas a la Santa Sede. Influencia del Grupo de San Galo en la elección del Papa Francisco. El Grupo de San Galo, compuesto por cardenales y obispos progresistas, se reunió informalmente durante años para discutir el futuro de la Iglesia. Aunque no hay evidencia concluyente de que este grupo haya manipulado la elección de Francisco, se sabe que algunos de sus miembros apoyaban reformas que el actual Papa ha promovido. Modificaciones a la doctrina en temas morales y sociales. El Papa Francisco ha introducido cambios significativos en la doctrina y práctica de la Iglesia en áreas morales y sociales. Por ejemplo, en 2023, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe emitió un decreto permitiendo la bendición de parejas homosexuales, una medida que generó controversia y debates internos. Estas situaciones reflejan la complejidad y diversidad de corrientes dentro del Vaticano, así como los desafíos que enfrenta el Papa Francisco en su liderazgo. 2. Daños a la sana doctrina bajo el papado de Francisco. Durante el papado del Papa Francisco, se han producido debates y controversias en torno a ciertos cambios y declaraciones que algunos sectores consideran como daños a la doctrina tradicional de la Iglesia católica. A continuación, le presentamos algunos ejemplos destacados. Bendición de parejas del mismo sexo. En diciembre de 2023, el Vaticano emitió la declaración Fiducia Supplicans, aprobada por el Papa Francisco, que permite la bendición de parejas en situaciones irregulares, incluidas las del mismo sexo. Aunque el documento mantiene la doctrina tradicional del matrimonio, esta apertura ha sido vista por algunos como una desviación de las enseñanzas tradicionales de la Iglesia. Modificaciones en los ritos funerarios papales. En noviembre de 2024, Francisco introdujo cambios en los ritos funerarios de los papas, eliminando tradiciones centenarias como el uso de 3 ataúdes y permitiendo la inhumación en lugares distintos a la Basílica de San Pedro. Estas modificaciones han sido interpretadas por algunos como una ruptura con las prácticas tradicionales de la Iglesia. Intervenciones políticas. El Papa Francisco ha realizado declaraciones sobre asuntos políticos, como las elecciones en Estados Unidos, donde comparó a candidatos de diferentes partidos en relación con temas como el aborto y la inmigración. Estas intervenciones han sido vistas por algunos como una politización del papado, alejándose de la neutralidad tradicional esperada en la Iglesia. Amoris Laetitia y la situación de los divorciados vueltos a casar. La exhortación apostólica Amoris Laetitia 2016 aborda, entre otros temas, la situación de los católicos divorciados que se han vuelto a casar civilmente.
En el documento, el Papa Francisco sugiere que, tras un proceso de discernimiento y acompañamiento pastoral, estas personas podrían acceder a los sacramentos de la reconciliación y la Eucaristía, incluso si no practican la continencia sexual. Esta postura ha generado debates, ya que algunos interpretan que contraviene el canon 915 del Código de Derecho Canónico, que establece la negación de la Eucaristía a quienes persisten en pecado grave manifiesto. Fratelli Tutti y su enfoque ecuménico, la encíclica Fratelli Tutti, 2020, se centra en la fraternidad y la amistad social, promoviendo el diálogo y la colaboración entre personas de diferentes religiones y culturas. Aunque este enfoque ecuménico busca fomentar la paz y la comprensión mutua, algunos críticos argumentan que podría diluir la identidad doctrinal católica. Restricciones a la misa tradicional, Traditionis Custodes. En julio de 2021, el Papa Francisco emitió el motu proprio Traditionis Custodes, que impone restricciones a la celebración de la misa según el misal de 1962, conocido como la misa tridentina. Entre las disposiciones, se establece que las celebraciones no deben realizarse en iglesias parroquiales y requieren autorización expresa del obispo diocesano. Esta medida ha sido percibida por algunos fieles como una limitación a su derecho a expresar preocupaciones y preferencias litúrgicas relacionado con el canon 212 del Código de Derecho Canónico, que reconoce el derecho de los fieles a manifestar sus necesidades y deseos a los pastores de la Iglesia. Estas acciones y declaraciones reflejan la intención del Papa Francisco de adaptar la Iglesia a los tiempos contemporáneos, aunque han suscitado críticas de sectores que perciben estos cambios como una desviación de la doctrina tradicional. ¿Cuáles serían las posibles acciones del nuevo Papa? Primero, un Papa conservador podría restaurar la misa tradicional, corregir amoris laetitia y fortalecer la doctrina católica. Segundo, un Papa progresista podría radicalizar las reformas actuales y dividir más a la Iglesia. Tercero, necesidad de reforzar la evangelización y la formación doctrinal. Cuarto, posibles revocaciones de documentos controversiales para restaurar la fidelidad doctrinal. ¿Crees que el próximo Papa restaurará la sana doctrina o seguirá el camino de Francisco? Si este video te ha parecido útil, dale like y compártelo para que más católicos conozcan la verdad. Nos vemos en el próximo video.